Jurassic Park, de Michael Crichton. Leído por Adrián Álvarez. El camino principal. La lluvia tamborileaba intensamente sobre el techo del crucero de tierra. Tim sentía las lentes de visión nocturna apretándole con fuerza la frente. Palpó el mando que estaba cerca de su oreja y ajustó la intensidad. Hubo un breve destello fosforescente y después, envueltos en sombras de verde y negro electrónicos, pudo ver el crucero de tierra que estaba atrás, con los doctores Grant y Malcolm en su interior. Muy ingenioso. El doctor Grant estaba mirando por el parabrisas frontal. Tim le vio levantar el micrófono del panel de instrumentos, oyó la voz del doctor. ¿Nos pueden ver aquí atrás? Tim notó la radio que le daba Ed Regis. Les veo. ¿Está todo bien? Estamos bien, doctor Grant. Quédense en el coche. Lo haremos. No se preocupe. Apagó la radio. Está lloviendo a cántaros. Claro que nos quedaremos en el coche, resopló Ed Regis. Tim se volvió para mirar el follaje que había al lado del camino. Visto con las lentes, tenía un color verde brillante electrónico, y más allá pudo ver secciones de la cerca. Los cruceros de tierra estaban detenidos en la parte descendente de la ladera de una colina, lo que tenía que significar que se encontraba en algún lugar cerca del sector del tiranosaurio. Sería asombroso ver al tiranosaurio con esas lentes para visión nocturna, algo verdaderamente emocionante. Quizás el tiranosaurio se acercaría a la cerca y les miraría por encima de ella. Tim se preguntaba si los ojos le refulgirían en la oscuridad cuando les viera en los coches. Eso sería estupendo. Pero no vio cosa alguna, y al cabo de un tiempo dejó de mirar. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, preguntó Malcolm. No sé, 4 o 5 minutos. Me pregunto cuál es el problema. Quizás un cortocircuito debido a la lluvia. Pero ocurrió antes de que la lluvia empezara a caer en serio. Hubo otro instante de silencio, con voz tensa. Lex dijo, «Pero no hay relámpagos, ¿no?» Siempre le había dado miedo los relámpagos, y ahora estaba sentada presa de los nervios, estrujando el guante de béisbol entre las manos. El doctor Grant dijo, ¿Qué ha sido eso? No lo recibimos del todo bien. «Solo mi hermana hablando». Una vez más Tim escudriñó el follaje, pero no vio nada, ciertamente nada tan grande como un tiranosaurio. Empezó a preguntarse si los tiranosaurios salían de noche. ¿Eran animales de hábitos nocturnos? Tim no estaba seguro de haber leído eso alguna vez. «Maldita lluvia», dijo Ed Regis. «Cae agua de veras». «Tengo hambre», repitió Lex. «Ya lo sé, Lex», dijo Regis. «Pero estamos inmovilizados aquí. Los coches se mueven mediante electricidad que pasa por los cables enterrados en el camino». «¿Inmovilizados durante cuánto tiempo?» «Hasta que arreglen la electricidad». El sonido de la lluvia hacía que Tim se sintiera cada vez más amodorrado. Bostezó y volvió a mirar las palmeras que había al lado izquierdo del camino, y le sobresalió un súbito golpe sordo, mientras el suelo temblaba. Se volvió justo a tiempo para tener una fugaz visión de una forma oscura que, con rapidez, cruzaba el camino entre los dos coches. «¡Jesús!» ¿Qué fue eso? Era enorme. Era grande, como el coche. Tim, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Lo has visto, Tim? No, Lo he perdido, ¿qué demonios era eso? preguntó Malcolm. ¿Estás usando las lentes de visión nocturna, Tim? Sí, observaré. Tim se sentía mal por haberse perdido ver el animal, cualquiera que hubiera sido. Con la esperanza de redimirse, se inclinó sobre el asiento trasero, mirando el terreno que había entre los dos coches. Si realmente había habido algo en el camino, quizá podría haber la huella de una pisada. Se produjo el repentino estallido blanco de un relámpago. El trueno detonó. Lex empezó a llorar. «¡Oh, no!» «Calma, querida», intentó tranquilizarla Ed Regis. «No es más que un relámpago». El cielo volvió a destellar, con luz cruda y brillante. Tim escudriñó el borde del camino. El niño exploró las hojas. Se detuvo. Había algo más allá de las hojas. Tim levantó la vista más alto. Detrás de la vegetación, más allá de la cerca, vio un cuerpo grueso con una superficie rigurosa, como la corteza de un árbol. Pero no era un árbol.
Tim siguió mirando cada vez más arriba, haciendo un barrido ascendente con las lentes. Vio la enorme cabeza del tiranosaurio. Los relámpagos destellaron de nuevo y el gigantesco animal volvió la cabeza y bramó bajo la fulgurante luz. Después, la oscuridad y el silencio una vez más. ¿Tim? Sí, Dr. Grant. ¿Ves lo que es? Sí, Dr. Grant. Tim tenía la sensación de que el Dr. Grant estaba tratando de hablar de una manera que no perturbara a su hermana. ¿Qué está pasando en este preciso momento? Nada, dijo Tim, observando al tiranosaurio a través de las lentes. Simplemente está de pie del otro lado de la cerca. No puedo ver mucho desde aquí, Tim. Yo puedo ver muy bien, Dr. Grant. No hace otra cosa que estar ahí de pie. Tim siguió vigilando al tiranosaurio. La cabeza era inmensa. El animal miraba un vehículo, después el otro, después volvía al primero. Parecía tener la vista clavada en Tim. Con las lentes, los ojos despedían un fulgor verde brillante. Tim sintió escalofríos, pero después, mientras recorría hacia abajo el cuerpo del animal, vio que el miembro superior, más pequeño y musculoso, se agitaba en el aire y después aferraba a la cerca. ¡Jesucristo!, murmuró Ed Regis, mirando con fijeza a través de la ventanilla. El más grande depredador del mundo. El ataque más aterrador de la historia humana. En alguna parte, en lo profundo de su cerebro de publicista, Ed Regis todavía estaba redactando la propaganda, pero podía sentir cómo las rodillas le empezaban a temblar, sin control. Los pantalones le flameaban como banderas. Dios, estaba aterrado. No quería estar allí. Solo él, entre todos los pasajeros de los dos coches, Ed Regis conocía cómo era el ataque de un tiranosaurio. Sabía lo que le ocurriría a la gente. Había visto los cuerpos mutilados, resultado del ataque de un velociraptor. Se lo podía representar en la mente. Y ese era un Rex, mucho más grande. El carnívoro más grande que jamás hubiera caminado sobre la tierra. ¡Jesús! Cuando el tiranosaurio rugía, era aterrador, un alarido procedente de otro mundo. Ed Regis sintió el calor que le extendía por los pantalones. Se había orinado encima. Estaba avergonzado y aterrorizado al mismo tiempo, pero sabía que tenía que hacer algo. No podía limitarse y permanecer allí. Tenía que hacer algo. ¡Algo! Tim oyó el sonido de una portezuela y movió la cabeza en sentido opuesto a donde estaba el tiranosaurio. Justo a tiempo para ver a Ed Regis apeándose por la portezuela abierta, agachando la cabeza bajo la lluvia. Dijo Lex. ¿A dónde va? Ed Regis no respondió. Se limitó a alejarse y correr en dirección contraria a aquella a la que estaba el dinosaurio, desapareciendo en el bosque. La portezuela del coche eléctrico colgaba abierta. El panel interior se estaba mojando. ¡Se ha ido! ¿Dónde se ha ido? ¡Nos ha dejado solos! «Cierra la portezuela», dijo Tim. Pero su hermana había empezado a gritar. «¡Nos ha dejado! ¡Nos ha dejado!» Tim, ¿qué pasa? Era el Dr. Grant por la radio. ¿Tim? Tim se inclinó hacia adelante y trató de cerrar la portezuela desde el asiento de atrás. No podía alcanzar la manija. Volvió a mirar al dinosaurio cuando fulguró otra vez un relámpago. Y entonces Tim se dio cuenta. El tiranosaurio estaba tocando la cerca. La cerca ya no estaba electrificada. Lex, cierra la puerta. Tim, Estoy aquí, Dr. Grant. ¿qué está pasando? Regis ha escapado. ¿Qué? ¿Él ha hecho qué? Se ha escapado. Creo que vio que la cerca no estaba electrificada. ¿La cerca no está electrificada?, repitió Malcolm por la radio. ¿Es eso lo que dijo? ¿Que la cerca no está electrificada? Lex, repitió Tim, cierra la puerta. Pero Lex estaba gritando. ¡Nos ha dejado! ¡Nos ha dejado! Con un quejido continuo y monótono, y a Tim no le quedó más remedio que apearse por la puerta de atrás, exponerse a la feroz lluvia y cerrarle la portezuela a su hermana. Tim alzó la vista y vio al tiranosaurio aplastar la cerca con una gigantesca pata posterior. El niño volvió a entrar de un salto y cerró la portezuela de un golpe. Tim, ¿estás ahí? Se oyó por la radio. «Estoy aquí», se volvió Lex. «Pon el seguro en las puertas, ponte en medio del coche y cállate».
Fuera, el tiranosaurio volvió la cabeza y dio un desmañado paso hacia adelante. Las garras de sus patas se habían enganchado en la malla de la aplanada cerca. Lex finalmente vio el animal y se quedó muda. ¡Tim! Sí, Dr. Grant. Quédense en el coche. Agáchense bien. Quédense quietos. No se muevan. No hagan Ruido. Entendido, Estarán seguros. No creo que pueda abrir el coche. entendido. Quédense quietos. Así no atraerán su atención más de lo necesario. Entendido. Tim apagó la radio. ¿Has oído eso, Lex? Su hermana sintió con la cabeza, en silencio. No apartaba la vista del dinosaurio. El animal rugió. Al resplandor de los relámpagos, lo vieron liberarse de la cerca de un tirón y dar un salto hacia adelante. Ahora estaba erguido entre los dos coches. Tim no podía ver ya al Dr. Grant, porque el enorme cuerpo tapaba su visual. La lluvia caía por la piel rigurosa de las musculosas patas traseras, formando arroyuelos al desviarse por las protuberancias epidérmicas. El animal se detuvo ahí, fascinante. La inmensa cabeza descendió hacia el barro. Tim pensó, huele a algo. Miró al Dr. Grant y al Dr. Malcolm, que estaban en el coche de atrás. Sus rostros estaban tensos, mientras contemplaban a través del parabrisas lo que ocurría adelante. Al resplandor de los relámpagos, vieron el ojo redondo, sin expresión, de reptil que se movía en órbita. Estaba mirando dentro del coche. La respiración de Lex salía como jadeos entrecortados por el miedo. Tim extendió la mano y le apretó el brazo, con la esperanza de que la niña se mantuviera quieta. El dinosaurio siguió mirando un largo rato a través de la ventanilla lateral. A lo mejor no podía verles, pensaba Tim. Por último, la cabeza se elevó y volviendo a quedar fuera de la vista. «Timmy», susurró Lex, «¿está bien? No creo que nos haya visto». Estaba mirando hacia atrás al Dr. Grant cuando un impacto estremecedor sacudió el crucero de tierra e hizo añicos el parabrisas, convirtiendo el vidrio en una tela de araña. En el momento en que la cabeza del tiranosaurio chocó contra el capó del coche, Tim quedó planchado en el asiento. Las lentes para visión nocturna le resbalaron de la cabeza. Se reincorporó con rapidez, parpadeando en la oscuridad, la boca tibia por la sangre. ¿Lex? No podía ver a su hermana por parte alguna. El tiranosaurio estaba erguido cerca de la parte delantera del coche eléctrico. El pecho se le movía al respirar. Los pequeños miembros anteriores se abrían y cerraban como garras en el aire, presa de la frustración. «¡Lex!», susurró Tim. En ese momento la oyó quejarse. Estaba tendida en alguna parte del coche, debajo del asiento delantero. Cuando llegó a la parte de atrás del coche, el enorme animal resopló. Un gruñido sordo que venía de lo profundo y que se sentía uno con los truenos. Hundió los mandíbulos en la rueda de recambio montada en la parte de atrás del coche y con una sola sacudida de la cabeza la arrancó del cuajo. Toda la parte posterior del crucero se levantó a un instante por el aire. Después cayó con un ruido sordo, salpicando barro alrededor. ¡Tim! Dijo Grant con suavidad. ¡Tim, estás bien! Tim aferró el micrófono de la radio. «Estamos bien», aseguró. Se oyó un ruido penetrante de algo que raspa sobre metal, cuando las garras rasgaron el techo del crucero. El corazón de Tim le galopaba en el pecho. No podía ver nada por las ventanillas del lado derecho, salvo carne correosa llena de protuberancias. El tiranosaurio estaba inclinado contra el coche. Lex se volvió a quejar. Tim dejó el micrófono y empezó a reptar hacia el asiento de adelante. El tiranosaurio rugió y el techo metálico se hundió hacia abajo. Tim sintió un dolor agudo en la cabeza y se desplomó en el suelo. Sobre la cobertura de la transición se descubrió, caído al lado de Lex, y se sobresaltó al ver que todo lado de la cabeza de su hermana estaba bañado en sangre. Se produjo otro impacto estremecedor y trozos de vidrio llovieron alrededor de Tim. El niño sintió la lluvia, alzó la vista y vio que el parabrisas se había roto por completo. Solo quedaba un borde puntiagudo de vidrio y más allá la cabezota del tiranosaurio, que le estaba mirando. Tim sintió un súbito escalofrío y en ese momento la cabeza se lanzó violentamente hacia él, con las fauces abiertas. Se oyó un chirrido de metal chocando con dientes y Tim sintió el aliento cálido y hediondo del animal, y una lengua gruesa penetró en el coche a través de la abertura del parabrisas, hurgando húmedamente por todo el interior del coche.
La cabeza retrocedió de forma abrupta. El niño logró apoyarse sobre las manos y rodillas, evitando la gran hendidura que había en el techo. Miró al dinosaurio, que estaba en pie bajo la lluvia, cerca del guardabarros anterior derecho. Parecía estar confuso por lo que le había pasado. La sangre le fluía con abundancia de las mandíbulas. El tiranosaurio miró a Tim, alzando la cabeza para contemplarlo con uno solo de sus grandes ojos. La cabeza se acercó al coche, de costado y atisbo en el interior. Resoplaba ruidosamente mientras lo hacía. Su sangre salpicaba el abollado capó del crucero de tierra, mezclándose con el agua de la lluvia. «No me puede alcanzar», pensaba Tim. «Es demasiado grande». Entonces, la cabeza se fue hacia atrás y bajo el destello de un relámpago vio que la pata trasera se levantaba. El mundo se ladeó de manera enloquecida y cuando el crucero de tierra volcó estrepitosamente sobre un costado y las ventanillas quedaron chapoteando en el barro, Tim vio a Lex caer indefensa contra la ventanilla lateral y él cayó al lado de su hermana, golpeándose la cabeza. Se sintió mareado. Fue entonces cuando las mandíbulas del tiranosaurio se cerraron como tenazas sobre el marco de la ventana y todo el coche fue levantado por el aire y sacudido. «¡Timmy!», aulló Lex, tan cerca de la oreja de Tim que a él le dolió. Súbitamente había recuperado la conciencia y Tim la sostuvo. Mientras el tiranosaurio volvía a lanzar el coche contra el suelo, Tim sintió un dolor lacerante en el costado y su hermana le cayó encima. El coche volvió a subir, ladeándose en una forma enloquecida de nuevo, y el niño vio que la portezuela cedía bajo el peso de Lex y que su hermana caía del coche hacia el barro. Pero Tim no pudo responder. El coche fue liberado, para caer de las mandíbulas del tiranosaurio. Una caída que daba vértigo, y el estómago de Tim se revolvió en un momento antes de que el mundo se volviera totalmente negro y silencioso. En el coche, Malcolm sofocó un grito. «¡Jesucristo! ¿Qué le ha pasado al coche?». Grant entornó los ojos cuando el resplandor de los relámpagos se amortiguó y no podía creer lo que acababa de ver. El otro coche había desaparecido. Grant no lo podía creer. Atisbó el terreno que tenía delante, tratando de ver a través del parabrisas cruzado por vetas de lluvia. «¿Qué ha pasado?», preguntó Malcolm. «No lo sé». Débilmente, por encima del ruido de la lluvia, Grant pudo oír la voz de la niña que gritaba. El dinosaurio estaba erguido en la oscuridad, más adelante del camino, pero podía verlo suficientemente bien como para saber que ahora la bestia se estaba inclinando, olfateando el suelo, o comiendo algo que había en el suelo. «¿Puedes ver?», dijo Malcolm, entrecerrando los ojos. «No, mucho, no». La lluvia castigaba el techo del crucero de tierra. Grant escuchó para ver si oía a la niña, pero no la oyó. Los dos hombres se sentaron en el coche escuchando. «¿Fue la niña?», aventuró Malcolm finalmente. «Sonaba como si fuese la niña». «Lo era, sí». «¿Lo era?». «No lo sé». Borroso, a través del parabrisas mojado por la lluvia, el dinosaurio se volvió hacia ellos. Iba hacia su coche, con pasos lentos, nefastos, que se dirigían directamente en su dirección. «¿Sabes?», dijo Malcolm. «Es en ocasiones como esta en las que se opina que, quizás los animales extinguidos se los debería dejar extinguidos. ¿No tienes esa sensación ahora?». «Sí», asintió Grant. Sentía que el corazón le latía con violencia. ¿Tienes, alguna sugerencia en cuanto a lo que hemos de hacer ahora?» «Seguir en el coche». «Tuve la clara sensación», continuó Malcolm, «de que eso no funcionó especialmente bien la última vez». Malcolm giró la manija, abrió la puerta de una patada y corrió, pero, incluso mientras lo hacía, Grant pudo ver que era demasiado tarde, que el tiranosaurio estaba muy cerca. Estalló otro relámpago, y en ese instante de refulgente luz blanca, Grant observó, horrorizado, cómo Malcolm corría hacia la lluviosa noche. El tiranosaurio rugió y saltó hacia adelante. Grant no vio con claridad lo que exactamente ocurría después. Malcolm estaba corriendo hacia adelante, con los pies chapoteando en el barro. El tiranosaurio se le puso al lado de un salto, bajó repentinamente la enorme cabeza y Malcolm fue despedido por el aire como un muñeco. En ese momento, también Grant estaba fuera del coche, sintiendo la lluvia fría que le azotaba la cara y el cuerpo. El tiranosaurio le había vuelto la espalda. Su enorme cola oscilaba en el aire. Grant se estaba poniendo en tensión para correr hacia el bosque cuando, de repente, el tiranosaurio giró sobre sí mismo para hacerle frente
y rugió. Grant quedó paralizado. Estaba en pie al lado de la portezuela del acompañante, empapado por la lluvia. Estaba completamente expuesto por el tiranosaurio a no más de 2 metros o 2 metros y medio. Grant se sentía temblar por el frío y por el miedo. Las manos le temblaban, las apretó contra el metal del panel de la puerta para inmovilizarlas. El tiranosaurio volvió a rugir, pero no atacó. Levantó la cabeza y miró primero con un ojo, después con el otro al crucero de tierra, y no hizo nada. Se limitó a quedarse quieto, enfrentando al crucero de tierra, pero sin hacer nada. ¿Qué estaba pasando? Las poderosas mandíbulas se abrieron y cerraron. El tiranosaurio bramó una vez más, con ira, y después la gran pata trasera se elevó y cayó aplastando el techo del crucero. Las garras resbalaron como un chirrido metálico, errándole por poco a Grant, que estaba de pie ahí, todavía inmóvil. La pata descendió y al golpear el suelo salpicó barro. La cabeza se hundió siguiendo un arco lento y el animal inspeccionó el coche, resoplando. Atisbó por el parabrisas. Después, desplazándose hacia la parte trasera del crucero, cerró la portezuela del acompañante de una patada y avanzó directamente hacia Grant, que estaba allí, de pie. Grant estaba mareado de miedo. El corazón le golpeaba en el pecho con violencia. Con el animal tan cerca, podía sentir en la boca el olor de carne podrida, el olor bulzón de la sangre, el hedor nauseabundo del carnívoro. Puso su cuerpo en tensión, esperando lo inevitable. La cabezota le pasó de largo, dirigiéndose hacia la parte trasera del coche. Grant parpadeó. ¿Qué había pasado? Una vez más se acercó a Grant. Esta vez, el animal se detuvo. Las negras y acampadas fosas nasales, solo a unos centímetros de la cara de Grant, pero el tiranosaurio no estaba olfateando como un perro, simplemente estaba respirando. El tiranosaurio no podía verle. No si Grant permanecía inmóvil. Y en un apartado rincón académico de su mente encontró una explicación para eso, la razón por la que las fauces se abrieron delante de él, la enorme cabeza levantada. Grant cerró el puño con fuerza y se mordió el labio, tratando desesperadamente de quedarse inmóvil, de no emitir sonido. El tiranosaurio rugió, bramando en el aire de la noche. Pero en ese momento, Grant estaba empezando a entender. El animal no podía verle, pero sospechaba que estaba ahí y estaba tratando, con su bramido, de asustarle para que hiciera algún movimiento revelador. Mientras se mantuviera firme y no cediera, era invisible. En un gesto final de frustración, la gran pata trasera se levantó y pateó al crucero de tierra. Grant experimentó un dolor punzante y la sensación sorprendente de que su propio cuerpo volaba por el aire. Le parecía que estaba sucediendo con mucha lentitud y tuvo mucho tiempo para sentir que el mundo se volvía más frío y para observar cómo el suelo subía presuroso para golpearlo en la cara.